Saludos, les habla el ingeniero ambiental Martín Moros, magíster en gerencia ambiental y especialista en biotecnología, precisamente para exponerles mi trabajo para optar al título de especialista en biotecnología. Estamos en el segundo congreso de gerencia EVATE, Gerencia Evaluativa, Tecnológica y Educativa, de la Universidad del Táchira en su 50 aniversario. Este trabajo se ha titulado La evaluación de la factibilidad técnica, operativa y económica de dispositivos de tratamiento para aguas residuales de una industria láctea de Coloncito, Estado Táchira, Venezuela, donde desarrollaré como puntos el problema global y específico, los objetivos y antecedentes de la investigación, sus postulados teóricos y metodológicos, el análisis de la producción del efluente, los niveles de contaminación, el diagnóstico de la necesidad de tratamiento, la factibilidad técnico-operativa, control de riesgo, factibilidad económica, legal, las conclusiones y las referencias. Comencemos con el problema global, y es que la Organización Mundial de la Salud en el año 2023 nos decía que para el año 2020 el 44% de las aguas residuales domésticas del mundo se vertían sin tratamiento seguro del agua, la que posteriormente hasta un 10% de la población mundial consumía en alimentos regados con este tipo de aguas, lo que podría derivar en enfermedades como diarrea, cólera, disentería, fiebre tifoidea, poliomielitis, entre otras. Así que, si nos vamos al problema específico, en Venezuela, Estado Táchira, municipio Coloncito, capital, municipio panamericano, capital Coloncito, se encuentra una quesera que procesa leche de vaca y con ella produce quesos y requesón, y que actualmente descarga, como se ve en la imagen 6, sus aguas residuales a la quebrada adjunta sin tratamiento. Pero no porque la empresa quiera hacerlo así, sino que en la imagen 5 se ve que anteriormente, que actualmente ya no hay planta de tratamiento, pero en la imagen 2, 3 y 4 son las unidades de tratamiento que inicialmente tenía la planta y que la quebrada adjunta las arrasó en una crecida. Duró operando como 5 años esa planta que yo diseñé y supervisé su construcción, pero se perdió por la crecida de la quebrada. Así que los objetivos de la investigación es evaluar la factibilidad técnico y operativa de los dispositivos nuevos que se necesitan para el tratamiento. Así que iniciamos analizando el proceso productivo, cómo ha cambiado actualmente a cómo era cuando se diseñó la primera planta. Vamos a diagnosticar las nuevas necesidades de tratamiento y con ello evaluar tanto la factibilidad técnico-operativa como la factibilidad económica del proyecto. Entre los antecedentes internacionales y nacionales, en este caso de Colombia, Venezuela y del Estado Táchira a nivel regional, me he centrado en trabajos que se especifican en los biodigestores, puesto que la planta anterior tenía un filtro, aprecié que no funcionaba muy bien para este tipo de efluente, así que ahora que hay una nueva oportunidad de establecer una nueva planta de tratamiento, se van a conservar las primeras unidades de tratamiento de desbaste y de trampa de grasas que funcionaron muy bien para la planta, y vamos a cambiar el tratamiento del filtro por un tratamiento de biodigestores. En cuanto a los postulados teóricos, las aguas residuales, que son residuos líquidos que pueden ser ARD o domésticos, o ARI o aguas residuales industriales, que tienen características físicas como la temperatura o la turbidez, características químicas como el pH o la demanda química de oxígeno de QO, y características biológicas como por ejemplo los coliformes totales y fecales. Hay parámetros de las aguas residuales de la industria láctea como de otras. Es decir, a partir de múltiples investigaciones a este tipo de aguas residuales se llegan a valores de rangos y valores típicos, por ejemplo, de DBO, de DQO o de grasas, pH, entre otros, que son muy típicos de las aguas de la industria láctea. Cuando hablamos de tratamiento del agua residual, hablamos de procesos unitarios físicos, químicos o biológicos que permiten reducir la carga contaminante de las aguas residuales. Estos tratamientos se engloban en lo que se conoce como PETAR,
que es la unión de varios tratamientos en una planta de tratamiento de aguas residuales. La industria láctea, su tratamiento de aguas debe centrarse en tratamientos biológicos que permiten aprovechar la materia orgánica biodegradable y hay que eliminar gran cantidad de grasas presentes. Por lo que hablaremos de biodigestores, de bioreactores de digestión anaerobia y sus tipos. Habiendo varios tipos, nos enfocaremos en esta investigación en los bioreactores tubulares de flujo pistón de una fase. Y en cuanto a los componentes de un estudio de factibilidad, aunque son varios, nos centraremos en la factibilidad técnica y económica. En cuanto a la metodología, la investigación fue de modalidad documental, diseño descriptivo, enfoque cuantitativo, con técnicas como la encuesta, el análisis documental o el análisis de contenido. Comencemos con los resultados. Analizando el proceso productivo, ha bajado su producción. Actualmente solo laboran 2 a 3 días a la semana con hasta 3 trabajadores y apenas procesando 4.000 litros de leche por día, dado las dificultades económicas que presenta el país, que sigue presentando en la actualidad, pero se desarrolla un proceso típico de procesamiento de leche de vaca para obtener queso y requesón. Aquí se ve pegados a la carretera panamericana como este rectángulo es la empresa y este triángulo es el terreno que adquirieron para la planta de tratamiento, que está al lado de la quebrada, que en la crecida se llevó esa planta de tratamiento. Pero bueno, aquí en la fotografía se aprecia cómo era la anterior planta de tratamiento. En cuanto a los niveles de contaminación, en verde se han resaltado los que cumplen con los límites de vertido nacional y en rojo se han resaltado la DBO, la DQO, los sólidos suspendidos, los sólidos sedimentables y las grasas, que son las que no cumplen. Cabe destacar que estos valores se obtuvieron tanto de caracterizaciones teóricas como de análisis realizados en el agua residual de la empresa por Laboratorios Trujillo en el 2016 y por mi persona en el año 2019 haciendo el análisis en el laboratorio bioambiental de esta Universidad Nacional Experimental del Táchira, con esta imagen que he numerado como 1, donde se aprecian las muestras con hielo trasladadas al laboratorio. El diagnóstico de necesidad de tratamiento, pues se tienen que remover más del 43% de sólidos suspendidos, más del 60% de sólidos sedimentables, más del 98% de grasas, más del 74% de DBO y más del 16% de DQO. ¿En qué unidades de tratamiento? Como dije, parecidas a las que había en la planta inicial, reja de desbaste, trampa de grasa, pero ahora funcionando adicionalmente o con más volumen para trabajar la homogenización de caudal, y en lugar del filtro vamos a trabajar con biodigestores anaerobios. La factibilidad técnico-operativa de esto, las rejas de desbaste, como se ven en la parte inferior, las que habían inicialmente retenían sólidos gruesos y sólidos finos eficientemente, así que se va a trabajar prácticamente con las mismas dimensiones, dado que esta planta la planta original se diseñó para condiciones de mayor producción de aguas residuales de la empresa, y en la actualidad que produce menos agua residual se va a conservar las mismas dimensiones por si la empresa se recupera económicamente, la planta no quede subdimensionada. En cuanto a la trampa de grasas, se observaron las que retenían eficientemente esas grasas que se ven flotando. Entonces se va a trabajar con este tipo de unidad de tratamiento, pero ahora agregando el proceso de homogenización de caudal, porque se midió en varios días los caudales y se observaron picos máximos y mínimos. Entonces la idea es trabajar con caudal promedio. Así que
La trampa de grasa inferiormente trabajará como inicialmente se demostró que era eficiente, y en la parte superior se agregó un volumen adicional que permite la homogenización del caudal. Y adicionalmente hicimos el cambio a estos 4 biodigestores anaerobios tubulares en flujo pistón y operando en paralelo, cada uno de casi 15 metros de largo, 1.6 metros de diámetro, para un volumen total de 120 metros cúbicos en los 4, de los cuales 90 metros cúbicos es para la fase líquida y 30 metros cúbicos de almacenamiento de biogás. En cuanto a la factibilidad técnico-operativa, se analizó unidad por unidad cómo iba cada una removiendo los parámetros hasta que llegamos del desbaste, la trampa de grasas, hasta que llegamos al biodigestor, que es la última unidad de tratamiento. Y si comparamos los valores con los del decreto, vemos que salen por debajo, así que ahora sí el agua con esta nueva planta de tratamiento, así como lo hacía con la anterior, cumple con lo establecido en el decreto. Adicionalmente hay que contar con el manual de operación y mantenimiento, que da las directrices para hacer la operación y el mantenimiento de la planta adecuadamente, y hay que capacitar al operario para que conozca muy bien el manual de operación y mantenimiento y para que conozca la forma adecuada y segura de ejecutar su trabajo. Hay que hablar de controles de riesgos porque la zona es de alta temperatura, puede haber olas de calor, así que establecemos cómo protegerse la piel, los ojos, la hidratación ante esta condición, polvos por la resequedad y el viento, y cómo protegernos respiratoriamente o cómo inclusive regar la zona antes de trabajar para evitar la resuspensión de este tipo de partículas, mordeduras o picaduras de animales porque estamos pegados al lado de una quebrada, así que podrían haber serpientes u otro tipo de animales que deben removerse cuidadosamente y liberarse en una zona donde puedan continuar con su vida. No se deben matar este tipo de animales que también tienen derecho a la vida. Y la más importante, de las tormentas e inundaciones, porque si una tormenta o inundación arrasó la primera planta de tratamiento, hay que evitar que esto vuelva a ocurrir. Así que ahora las unidades de tratamiento deben estar enterradas en zanjas de concreto, tapadas con tapas metálicas reforzadas, y adiciona esto, pues evitará que perdamos las unidades de tratamiento por la crecida. Y para reducir los efectos de la crecida, vamos a colocar a todo el borde de la quebrada sacos de arena ubicados de forma piramidal intercalada para reducir el efecto de la crecida sobre la planta de tratamiento. En cuanto a la factibilidad económica, había que determinar si era necesario comprar más terreno o no del que ya había, pero la distribución de las unidades de tratamiento se vio que sí cabe en el terreno que hay, así como la anterior planta también cabía. Claro, esta ocupa más espacio porque los biodigestores son 4 y son largos, pero se ocupa apenas un 36% del terreno disponible. Sacamos los costos, en este caso solo de los biodigestores, que fue el centro de la investigación, donde 0 costo del terreno, porque no hay que comprar más terreno del que ya hay, y la serie de válvulas, tuberías y accesorios, materiales y mano de obra del biodigestor. Más o menos ya se conocía los precios que cobran a mano de obra para la planta anterior. En esta imagen se ve cuando estaban construyendo la planta de tratamiento anterior. Entonces se pudo determinar que entre todos estos gastos casi llegarían a los $3.500. Pero adicionalmente, pues como hay una producción de biogás y de lodo, pues la planta de tratamiento puede producir alguna recuperación económica. Pero más allá de esto, pues se ve que no va a ser tan costosa
y que es factible el proyecto legalmente, porque la Constitución nos invita a proteger y a mantener un ambiente libre de contaminación. La Ley Penal del Ambiente establece multas de hasta 2.000 unidades tributarias y prisión de hasta 2 años por verter aguas residuales no tratadas, y hay que cumplir con los límites de vertido establecidos en el artículo 10 del decreto 883 nacional. Así que, como conclusiones, el proyecto es factible técnicamente, va a remover la cantidad de contaminantes deseados, es factible económicamente al no ser tan costoso, y con la producción de biogás y de lodo revalorizar y poder obtener algún beneficio económico de esto, y es factible legalmente porque hay que cumplir con estos decretos para evitar multas, sanciones o hasta prisión para el propietario de la empresa por no tratar sus aguas. Muchas gracias por su atención. Finalmente ven las referencias bibliográficas, sobre todo de las bibliografías que usé para esta ponencia, porque las del trabajo son muchas más. Espero que la exposición haya sido de su agrado. Me despido.